Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Permítame leer, o más bien acompáñenme a leer los versículos que leímos desde la semana pasada, versículos del 37 y hasta el 47. ¿Sale? La semana pasada vimos parte de este pasaje, de hecho llegamos hasta el 41, hoy vamos a continuar a partir del 42 hasta el 47, pero quiero leer desde el 37 para que recordemos de lo que estamos hablando y lo que estamos leyendo. Entonces, creo que ya lo tienen todos listo. Síganme por favor con la mirada y vamos a leerlo así. Dice la palabra de Dios, 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hasta ahí nada más. Que Dios bendiga su palabra y este tiempo también. Hemos visto entonces hasta aquí, en estos 2 primeros capítulos del libro de Hechos, lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo continuó haciendo y continúa haciendo hasta este tiempo, después de su muerte, después de su resurrección y después de su ascensión. Lo vimos desde su momento, ¿recuerdan? Él murió, resucitó. Durante 40 días estuvo apareciéndose a sus apóstoles con pruebas convincentes, demostrándoles que él realmente estaba vivo. Estuvo durante 40 días entonces entre ellos, les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Dentro de no pocos días les dijo Jesús: ustedes van a recibir al Espíritu Santo. La promesa, el regalo prometido, como dice la traducción que usamos, el regalo prometido por el Padre. Ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, en el lugar de máximo honor, dice la palabra de Dios. Él es Señor de todo, Él está por encima de todo. Por encima de Él no hay absolutamente nada ni nadie. Y desde allí, desde ese lugar, exaltado por encima de todo, Él continúa obrando aquí en el mundo. Ya no está físicamente, pero continúa obrando. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, y a través también de la iglesia, de los creyentes. Después de que el Señor Jesús les dijo a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, porque dentro de pocos días iban a recibir la promesa del Padre, ese día llegó pocos días después, el día de Pentecostés, lo que conocemos nosotros como el día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos 120 creyentes que estaban reunidos en aquella casa, y todos, dice la Biblia, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, de modo que muchos de los judíos que estaban reunidos en esa celebración de Pentecostés se maravillaron al escuchar a estos creyentes judíos, particularmente de Galilea, hablar en sus diferentes idiomas. Eso fue sencillamente lo que pasó aquel día de Pentecostés. El Espíritu Santo les dio a esos creyentes la capacidad de hablar en otros idiomas que ellos no habían estudiado, que ellos no conocían.
Y dice la Biblia que hablaban las maravillas de Dios. Así es de que, viendo eso, se juntó una multitud. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, en ese momento, en ese lugar, se puso en pie y predicó el mensaje del Evangelio delante de toda esa multitud. Como resultado del mensaje de Pedro, un mensaje, tenemos que mencionarlo, es obvio, un mensaje con el poder del Espíritu Santo. Como resultado de eso, muchos creyeron en Cristo Jesús. Y miren, se dice fácil eso, se dice fácil que muchos creyeron en Jesús. Pero recuerden que la mayoría, si no es que todos esos 3,000 de los que leemos en este pasaje, que creyeron el mensaje del Evangelio, durante probablemente toda su vida, o al menos gran parte de su vida, ellos habían rechazado a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino y estuvo entre ellos, vivió entre ellos, hizo milagros delante de ellos, y ellos, con todas esas señales, no habían creído en Él, lo rechazaron abiertamente. No puede ser que ese simple hombre al que conocemos, y conocemos a su familia, y conocemos a su papá, y sabemos en qué trabaja, no puede ser que ese simple hombre sea el Hijo de Dios, el Mesías, no puede ser. Así que cuando escucharon el mensaje de Pedro, el Espíritu Santo obró de tal manera en ellos que ellos se arrepintieron, y eso también se dice fácil, pero eso implica que cambiaron radicalmente, completamente, su idea o el concepto que tenían acerca de Cristo Jesús. Lo habían rechazado, pero a partir de ese día ahora creían en Él. Se habían burlado de Él, pero ahora lo amaban. No habían querido seguirlo, pero ahora estaban dispuestos a seguirlo. Hubo un genuino arrepentimiento. Si alguna vez te preguntas lo que es el arrepentimiento, lee pasajes como este y te vas a dar cuenta lo que implica el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento implica un cambio en tu manera de pensar, un cambio en tu manera de ver las cosas, un cambio en tu conducta. Y eso fue lo que pasó en estas personas que creyeron el mensaje del Evangelio por boca del apóstol Pedro. Como 3,000, dicen, al final del versículo 41, como 3,000 personas oyeron el mensaje del Evangelio, creyeron en Cristo Jesús como Señor y Salvador, se arrepintieron y mostraron su fe, es decir, mostraron que realmente creían en Cristo Jesús, mostraron que de veras se habían arrepentido. ¿De qué manera? Se bautizaron. Obedecieron a lo que Pedro les dijo. Se arrepintieron genuinamente, se bautizaron. Cuando lo hicieron, dieron testimonio público de que realmente habían creído en Cristo Jesús y que estaban dispuestos a seguirlo a cualquier costo. A grandes rasgos es lo que hemos visto hasta aquí. Ahora, a partir de ese momento, a partir de ese día, nació lo que conocemos como la iglesia. Aquí vemos, en el capítulo 2, vemos lo que es el nacimiento de la iglesia, la verdadera iglesia. Con todos estos 3,000 que oyeron el mensaje de Pedro y lo creyeron y se arrepintieron, sumados a aquellos 120 creyentes de los que leemos al principio, y el Espíritu Santo viniendo sobre ellos, vemos entonces el surgimiento de la iglesia. Ahora, lo que quiero que veamos, hermanos, en esta hora es cómo era la vida de aquellos primeros cristianos. Estamos leyendo y estamos viendo entonces acerca de la primera iglesia, acerca de los primeros cristianos. ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían esos primeros cristianos? Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué características vemos en la vida de estos hombres y mujeres? Vamos a ver algunas. Lucas, el autor de Hechos, menciona algunas cosas de las que hacían estos recién convertidos, estos nuevos creyentes. Y mira, mi hermano, mi hermana, de una vez déjame ya ir entrando en materia.
Estas características, estas cosas de las que vamos a ver y hablar el día de hoy, son cosas que caracterizan a todo verdadero creyente, en mayor grado o en menor grado. Pero estas cosas caracterizan a todo verdadero creyente. En la medida en que vamos a estar viendo estas cosas, pregúntate, te lo ruego, pregúntate sinceramente si estas cosas están en tu vida, si estas cosas son evidentes en tu vida o no. Si no están, si eres sincero y reconoces que en tu vida no están estas cosas, entonces te ruego por favor, piensa, medita si realmente eres cristiano, si realmente te has arrepentido, si realmente has nacido de nuevo. Hay dos opciones. Mira, puede ser que estas cosas definitivamente no estén en tu vida, o puede ser que estén, pero que estén en menor grado, en una pequeña cantidad que apenas si se alcanzan a ver. Una de dos, ya lo dije, o no eres verdadero creyente, o eres creyente, pero no estás viviendo la vida de plenitud que Dios espera que vivas. Piensa. Y que el Señor obre y que el Señor nos aliente, nos anime, pero que el Señor también nos confronte. Vemos entonces al Espíritu Santo obrando, lo comentábamos desde la semana pasada, vemos al Espíritu Santo en estos versículos que leímos, obrando en la vida del apóstol Pedro, vemos al Espíritu Santo obrando en la vida de aquellos judíos culpables, a los que el apóstol Pedro, con el poder del Espíritu Santo, les dice: ustedes mataron a Jesús de Nazaret. Ustedes lo mataron. El Espíritu Santo obró de tal manera en ellos que ellos fueron convencidos de pecado, de modo que no tuvieron otra opción que ir con el apóstol Pedro y los demás apóstoles, completamente convencidos de pecado, y preguntándoles: hermanos, ¿y qué hacemos ahora? Entendemos la gravedad de la situación en la que estamos. Hemos pecado. ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les dice lo que ya leímos, lo que ya hemos comentado. Vemos entonces al Espíritu Santo obrando en la vida de esos judíos culpables, pero vemos también al Espíritu Santo obrando en la vida de esos nuevos creyentes. Hombres y mujeres cuya vida se caracterizó por el amor genuino, el amor real, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Te diste cuenta de lo que hacían? ¿Ah? Mira, lo comenté la semana pasada y lo voy a comentar nuevamente. La evidencia clara de haber creído en Dios, la evidencia clara de haberse arrepentido sinceramente y haber nacido de nuevo, es que ese nuevo creyente, hombre o mujer, conoce el amor de Dios. ¿Ah? Cuando una persona nace de nuevo, esa persona conoce el amor de Dios, es decir, esa persona se sabe amada por Dios. Dios me ama a mí, tal como soy, Él me ama a mí. Y esa persona entonces no solo conoce el amor de Dios, no solo se sabe amado por Dios, sino que recibe el amor de Dios, lo disfruta, pero también lo expresa hacia afuera, en dos sentidos, sentido vertical y sentido horizontal. Expresa su amor hacia Dios y expresa su amor hacia las personas que lo rodean, hacia su prójimo. Cuando Dios viene a morar en la vida de una persona por medio del Espíritu Santo, lo comentábamos la semana pasada, eso lo cambia todo. Todo. A partir del que Dios pone su sello al Espíritu Santo en la vida de una persona, y mira, otra vez, esto se dice fácil, pero piénsalo, es Dios, el Todopoderoso, el alto y sublime del que cantábamos hace rato, Dios habitando dentro o en la vida de una persona. Cuando eso pasa, eso lo cambia absolutamente todo. Cambia nuestra manera de ver la vida, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestras aspiraciones, nuestras motivaciones, nuestros intereses, nuestros gustos, etc. La presencia de Dios en la vida de una persona lo cambia todo.
Y muchos de los que estamos aquí seguramente estaremos de acuerdo con esto. Mi vida ha cambiado. Ha cambiado. Piénsalo, tantito, piénsalo. ¿Ah? Y me gusta a mí a hacer esto y preguntarle a la gente, ¿te acuerdas cuando te burlabas de los cristianos? ¿Te acuerdas cuando no querías saber nada ni de Dios, ni de la iglesia cristiana, ni de la Biblia? ¿Te imaginabas en ese tiempo que un día ibas a estar en medio de otros cristianos alabando y glorificando el nombre de Dios? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Dios cambia completamente las cosas. Así que la vida de aquellas personas de las que leemos aquí cambió completamente. Y esos creyentes, esos 3,000 de los que leemos al final del versículo 41 y en los versículos siguientes, cambió su vida y cambió su manera de hacer muchas cosas. Seguramente muchas de las cosas que hacían hasta ese momento dejaron de hacerlas y otras que no hacían comenzaron a hacerlas. Ahora bien, vamos viendo a qué se dedicaban esos nuevos creyentes. Dice el versículo 42, todos los creyentes se dedicaban, número 1, a las enseñanzas de los apóstoles. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Imagínate, yo me lo imagino a muchos, si no es que a todos esos creyentes, cuando era día de congregarse en algún lugar, allí estaban ellos, con esa alegría, con ese entusiasmo, con ese anhelo, con esa hambre de que se les enseñara la palabra de Dios. Allí estaban atentos, dispuestos a los pies, bueno, no a los pies, sino delante de los apóstoles para que los apóstoles les enseñaran de la palabra de Dios. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y la pregunta que podemos hacer aquí es, bueno, ¿y qué les enseñaban los apóstoles a todas esas personas? La respuesta a esa pregunta es sencilla. Los apóstoles les enseñaban lo que Jesús les enseñó a ellos. Tan sencillo como eso. Lo que ellos vieron y aprendieron directamente del Señor Jesús, ellos lo transmitieron a todos esos nuevos creyentes. Siguiente pregunta, ¿por qué se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles? La Nueva Traducción Viviente que estamos usando lo traduce así, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. La Reina Valera lo traduce de esta manera, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La idea es la misma, perseveraban, se dedicaban a eso, ¿te fijas? Se dedicaban a eso, hermano, hermana, eso caracteriza la vida de todo cristiano, que se dedica a la enseñanza de la palabra de Dios, se dedica a aprender, tiene hambre por aprender, tiene entusiasmo por aprender, tiene ese, déjame decirlo así, ese gusanito por aprender de la palabra de Dios y está dispuesto a que se le enseñe. Y cuando es día de que se le enseñe, Él está allí dispuesto para que se le enseñe la palabra de Dios. Pregunta, ¿eso te identifica a ti? ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? ¿O no? ¿Te dedicas a leer, estudiar, meditar, memorizar y practicar la palabra de Dios? ¿O no? ¿Estás a la expectativa a lo largo de la semana? Sí, haciendo lo que haces regularmente a lo largo de toda la semana, pero con la expectativa de que viene el domingo. Y el domingo es día en que el pueblo de Dios se reúne para alabar a Dios y para aprender de la palabra de Dios. En la semana en tu casa, y mira, yo no sé, nada más hablo por hablar, pero en la semana, en tu casa, te tomas el tiempo para agarrar tu Biblia
abrirla y leerla, y no solo leerla únicamente, sino meditar en ella, pidiéndole a Dios que te hable, pidiéndole a Dios que transforme tu vida por medio de su palabra, con el anhelo, con el deseo de conocer más a Dios a través de su palabra, ¿o no? O eres de las personas que el domingo, saliendo del culto y llegando a tu casa, dejas tu Biblia en el primer lugar en donde encuentres y te olvidas de ella hasta el próximo domingo. Y antes de venir a la iglesia, estás allí buscando tu Biblia porque no te acuerdas en dónde la dejaste y la encuentras todavía con una capita de polvo en la tapa y nada más le das una sacudidita y la echas a tu bolsa y te vienes rápido al culto. Si es que vienes. Hermanos, la vida de los verdaderos creyentes, la vida de aquellos hombres y mujeres que realmente creen en Dios y se han arrepentido, que realmente han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en ellos, es una vida que se caracteriza porque aman a Dios y aman la palabra de Dios. Vuelvo y pregunto, ¿eso te caracteriza a ti? Espero que sí. Espero que sí. Aquellos hombres tenían hambre de la palabra de Dios. Amaban a Dios, amaban la palabra de Dios y tenían hambre de la palabra de Dios. Amaban a Dios y querían conocerlo más, y la manera de conocerlo más es a través de la palabra. Hermano, hermana, lee tu Biblia. Me oyes decir esto muy a menudo y otra vez te lo voy a decir. Lee tu Biblia. Léela. Pero no la leas únicamente para cumplir con la tarea. No la leas únicamente para cumplir con ese programa de lectura que llevas, que si lo llevas, qué bueno, pero no lo hagas únicamente para cumplir la tarea. Hazlo con el anhelo de tener comunión con Dios, de escuchar su voz hablándote a ti a través de su palabra y de conocerlo a Él cada vez más y más. Y dedícate, persevera en eso, persevera. Persevera, dedícate cada día al estudio de la palabra de Dios. Y cuando la iglesia se congregue para alabar a Dios y para aprender o para enseñar y estudiar de la palabra de Dios, reúnete con la iglesia. Y junto con tus hermanos, estudia la palabra de Dios y junto con ellos, escucha lo que Dios tiene que decirte a ti. Así que aquellos creyentes se dedicaban, en primer lugar, a las enseñanzas de los apóstoles. En segundo lugar, se dedicaban a la comunión fraternal. ¿Te fijas? Algo más que también caracteriza a los verdaderos creyentes. Se caracterizan porque tienen ese gusto, esa alegría, ese entusiasmo por estar cerca de otros creyentes, por tener comunión fraternal con otros creyentes, ya sea el domingo a la hora del culto o a lo largo de la semana. Pero son personas que anhelan eso, anhelan la comunión fraternal con sus hermanos. Personas que se preocupan unos por otros, personas que se interesan unos por otros, personas que oran unos por otros, que se ayudan mutuamente, que llevan los unos las cargas de los otros, que se aman unos a otros. En una palabra, tienen comunión fraternal. Personas que, como dice la Biblia en Hebreos 10:24, si mal no recuerdo, se congregan y lo hacen con gusto con otros hermanos para estimularse al amor y a las buenas obras. Constantemente están buscando la manera de hacer eso, de estimular a los demás al amor y a las buenas obras. Y vuelvo y pregunto, ¿eso te caracteriza a ti? ¿Te da gusto congregarte y ver a tus hermanos cada semana? ¿O no? Y saben una cosa, y lo digo sin afán de molestar, y lo digo con un corazón pastoral. Me temo que en algunos de los que se reúnen aquí regularmente no es así. No les da gusto congregarse.
No les llama la atención que se les enseñe de la palabra de Dios. Y no les llama la atención el ver a sus hermanos. De hecho, me temo que algunos, en algunos casos, el estómago se les revuelve cuando ven a alguien en particular. No debe ser. No debe de ser. ¿Y sabes cuál? Si ese es el caso, ¿sabes cuál es la razón principal? Porque en realidad no aman a Dios. Y si no aman a Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta, ¿recuerdas? Si no aman a Dios, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a su hermano? Lo estoy diciendo al revés, perdón. Si no aman a Dios, a quien no han visto, ¿cómo pueden amar a su hermano a quien sí ven? La razón por la que muchas veces no quieres venir a la iglesia, no le busques. Es que a lo mejor tu amor por Dios no está en el nivel en el que debe de estar. No lo amas como debes amarlo y prefieres poner otras cosas por encima de Dios. En segundo lugar, dejas a Dios en primero, en segundo, tercer lugar y pones otras cosas que tú consideras más importantes en lugar de Dios. Y si no amas a Dios, mucho menos vas a amar a las personas que están a tu alrededor. Y si no amas a las personas que están a tu alrededor, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Te vas a congregar no con fidelidad, no con gozo, no con entusiasmo. Te vas a congregar cuando no tengas otra cosa mejor que hacer y lo vas a hacer de mala gana. Y si estás sirviendo, vas a hacer tu servicio de mala gana. Y en la primera oportunidad que tengas vas a decir, me voy. Porque fulanito o fulanito me hizo una cara o me hizo un gesto que no me gustó y me ofendió y me voy. Hermano, la verdadera, una de las marcas del verdadero arrepentimiento y de haber nacido de nuevo es esta. Es que los creyentes anhelan estar en comunión con otros creyentes. Lo anhelan, lo ansían, lo esperan, hacen lo necesario. Como comentaba hace un momento, sí, a lo largo de la semana hacen todo lo que tienen que hacer, pero dentro de todo sus actividades, ellos planean de tal manera sus actividades, su vida, para que el domingo, por lo menos el domingo, tengan el tiempo libre para estar congregados con sus hermanos, a los cuales aman, a los cuales les da gusto ver y con los cuales alabar el nombre de Dios y ser edificados juntamente con ellos. Organiza tu vida, y esto recuerdo que lo leí por ahí en algún lado y me pareció interesante. Decía esa frase: organiza tu vida, organiza toda tu agenda, organiza tus actividades de tal manera que el domingo lo tengas libre para reunirte con el pueblo de Dios y alabar su nombre. Ay, hermanos, pero me temo que muchos no lo hacen así. Muchos organizan su vida y las cosas de Dios y las cosas de la iglesia las dejan al último. Bueno, pues ya veré. Si tengo tiempo. Si puedo voy. Si puedo estoy. Si no tengo otra cosa que hacer. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Acompáñame ya a la primera carta a Timoteo. No es primera carta, es segunda carta. La segunda a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Lo hemos leído este pasaje en otras ocasiones. Lo vas a recordar seguramente. Dentro de las instrucciones, dentro de los mandamientos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, le dice esto. Segunda de Timoteo 2 y versículo 22. ¿Sale?
le dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Oigan esto, jóvenes. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Pero no es todo lo que le dice. Mira lo que dice enseguida. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Te fijas? Y esto es un imperativo, ¿eh? Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Esto es una orden. Es una orden, un mandamiento. Disfruta del compañerismo de tus hermanos en la fe. ¿Ah? ¿Quieres vivir una vida en victoria? A veces muchos, no solo los jóvenes, mucha gente se queja de eso, ¿no? De que no pueden tener victoria sobre el pecado o sobre la tentación. Y muchas veces, ¿sabes? Es incongruente, no puede ser. Porque por un lado quieren dejar el pecado o quieren resistir la tentación, pero no salen de esos lugares y no dejan esas compañías que los llevan a ser tentados. ¿Cómo puede ser que tú venzas la tentación o cómo esperas no ser tentado si sigues frecuentando el mismo lugar o si sigues teniendo relación de amistad con las mismas personas que te llevan a ser tentado? Huye de esas cosas, dice el apóstol Pablo, por un lado, pero por otro lado, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Síguelo. Huye de las pasiones juveniles, pero al mismo tiempo sigue estas cosas. Ahora, no lo hagas solo, dice el apóstol Pablo, tienes que hacerlo en compañía de hombres y mujeres que invocan al Señor con un corazón puro. Si te atreves a intentarlo solo, no vas a poder. Y esto lo hemos dicho muchas veces, no trates de vivir la vida cristiana solo porque no vas a poder. Tienes que rodearte de hombres y mujeres que, igual que tú, tienen temor de Dios, aman a Dios e invocan a Dios con un corazón puro. Rodéate de ese tipo de personas y disfruta del compañerismo de ellos. En la semana estaba hablando con una persona y le recomendaba yo algo similar. Le decía, tienes que estar en la iglesia, pero tienes que estar de manera oficial, tienes que comprometerte. Y tienes que estar no nada más el domingo a la hora del culto, eso está bien, pero si nada más te dedicas a eso, no vas a crecer en tu vida espiritual. Tienes que rodearte de hombres y mujeres. Ella es una mujer y le decía yo, tienes que rodearte de mujeres como tú, que amen a Dios, mujeres como tú, que enfrenten probablemente los mismos problemas que tú, las mismas tentaciones que tú, las mismas aflicciones que tú, y que ellas te ayuden a llevar las cargas que tú llevas y tú le ayudes a ellas a llevar sus cargas. Hermanos, esa es la vida cristiana. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. La pregunta nuevamente es, ¿lo estás haciendo? Y ya no digamos, ¿lo estás haciendo?, sino, ¿te interesa? ¿Te interesa tener compañerismo con otros cristianos? ¿O no? Si tú eres de las personas que dicen, ay, no, ya no, qué flojera. Imagínate estar ahí con fulanito, con fulanita, y luego fulanita, así como es, que me cae bien mal. Si tú piensas así, arrepiéntete. Y pídele a Dios, dile, Señor, ayúdame a disfrutar. En primer lugar, a disfrutar del compañerismo contigo, a disfrutar y cultivar mi relación personal contigo. Y en segundo lugar, Señor, ayúdame a disfrutar también de la comunión con mis hermanos. Pero sabes, una cosa lleva a la otra. Si tu relación con Dios no está bien, no puedes tener una buena relación con las demás personas, incluyendo tus hermanos en Cristo. No puedes. Necesitas cultivar cada día tu relación personal con Dios. Y en la medida en que lo hagas, tus demás relaciones con las personas a tu alrededor, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos en la carne y tus hermanos en la fe, tus relaciones se van a fortalecer cada vez más y más.
aquellos hombres amaban a Dios, y como amaban a Dios, entonces también amaban a sus hermanos en la fe. Regresen a Hechos, por favor, y vamos avanzando porque el tiempo avanza rápido. También llevamos dos cosas. Dice que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. Y esto de la comunión fraternal, dice allí el versículo 42, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, es decir, esa comunión que tenían incluía eso, participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, dice ahí el pasaje. Ahora mira, si lees el versículo 46, fíjate cómo dice, versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Te fijas? La comunión fraternal de ellos incluía eso, el comer juntos, y lo hacían de esa manera. Más adelantito espero que el tiempo me alcance para hablar de lo que dice allí el versículo 46, pero incluía eso, ellos disfrutaban comer juntos, amaban comer juntos. Ya dimos el anuncio hace ratito por medio de Samuel. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a ir a un parque por aquí cerca. La idea principal es tener el culto en ese lugar. Pero también la idea es que entre todos tengamos un tiempo precisamente de lo que estamos hablando, de comunión fraternal. Ahora, por favor, mira, por favor, yo le ruego a Dios que no estés pensando, ay, al parque, qué flojera, yo no voy. Que vayan los que quieran, yo no. Y luego imagínate, tengo que llevar comida. Y luego llevar para los demás. Hermano, ve, disponte y ve. ¿Ah? Y prepara tu comida y hazlo con generosidad y con alegría. Con generosidad y con alegría. ¿Sabes por qué? Y mira, lo voy a decir, y es vergonzoso. Vergonzoso, a mí me da vergüenza muchas veces. ¿Sabes por qué muchas veces a la hora de que tenemos convivios, la comida no alcanza? Porque muchos no traen comida. ¿Y sabes por qué algunos no traen comida? ¿Ah? Porque tienen en su mente esa idea equivocada. ¿Y yo por qué voy a llevar comida? Si luego ni me lo agradecen. ¿Ah? Y luego los hermanos son bien tragones y ni alcanzo yo a comer de eso, de lo que hago yo. O algunos, bueno, me estoy adelantando, en un momentito voy a comentar más. Pero mira, mi hermano, mi hermana, somos llamados, si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, estas cosas deben de caracterizar nuestra vida y nuestra iglesia. Y cuando tengamos comunión fraternal, cuando tengamos convivios, y sea día de comer juntos, hermano, ven y ven con gozo y ven con alegría. Y si vas a traer un guisado, una comida, hazlo y hazlo con generosidad y hazlo con alegría. De otra manera, lo mejor es que no lo hagas. ¿Para qué? ¿Para qué lo haces a regañadientes? ¿Para qué lo haces de mala gana? Ahora, por favor, no me lo tomes a mal, ¿no? O sea, no me malinterprete, no vayas a decir, pues es lo mismo que yo digo, pastor, pues mejor no traigo nada. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que vengas y que traigas y que participes y que disfrutes del compañerismo con tus hermanos en la fe. Seguimos. En cuarto lugar, dice que también se dedicaban a la cena del Señor. Lo leímos ya en el versículo 42. A la cena del Señor, a recordar periódicamente, de manera especial, mediante el pan y mediante el jugo,
a nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. En esta parte, gracias a Dios, el Señor nos ha permitido permanecer y ustedes lo saben, cada semana nosotros lo hacemos o procuramos hacerlo cada semana, al menos que por causa de fuerza mayor alguna vez lo podamos, pero lo hacemos. Recordamos de manera especial a nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús mediante el pan y mediante el jugo de uva, y lo vamos a hacer dentro de un momento también, así es que ve preparando también tu corazón. Pero dice también el pasaje que al final del versículo 42 también se dedicaban a la oración, a orar. Ellos oraban juntos, y oraban juntos, ¿sabes por qué? Porque también oraban en privado, oraban públicamente, pero antes de orar públicamente, oraban en privado. ¿Sabes qué es lo que quiero decir? Cuando nuestra vida personal de oración está bien, no vamos a tener problemas en congregarnos con los hermanos, con la iglesia, para orar. Mira, cuando una persona, y esto también lo digo con preocupación, cuando una persona, una familia se ausentan de las reuniones de oración, es muy probable que su vida individual o su vida familiar de oración no está bien. Y tú puedes poner excusas, puedes poner pretextos y decir, hermano, es que no puedo, es que no, mi trabajo, mi familia, mi salud, no puedo, me siento bien mal, no puedo. Puedes poner la excusa que tú quieras, pero si lo piensas bien, al final, si eres honesto, tendrás que reconocer que muy probablemente la razón es porque tu relación personal con Dios no está bien, o al menos no está como debería estar. Si descuidas tu relación personal con Dios, si descuidas tu tiempo personal de oración y de lectura de la palabra de Dios en lo individual, en lo íntimo, bien fácilmente vas a descuidar la reunión de oración de la iglesia y vas a descuidar la reunión de la iglesia los días domingos. Una cosa lleva a la otra. Y cuidado, porque eso es un peligro, Mira, empiezas a descuidar la lectura de la Biblia, empiezas a descuidar la oración, ya no lees, ya no oras, y va pasando el tiempo, los días. Al principio es de vez en cuando, un día no lees y dices, bueno, no pasa nada. Un día esta semana, otro día la otra semana, pero con el tiempo se van sumando días, ya no es un día, son 2, y luego son 3 días, y luego 4, y luego una semana, luego 2 semanas en las que ni siquiera tomas tu Biblia y la lees ni oras. No lees, no oras, y luego empiezas a ausentarte de la iglesia. No vas, no puedo, simplemente no tengo ganas de ir, no voy. Y cuando te das cuenta, estás bien lejos de Dios y de las cosas de Dios. Y peor aún, cuando te das cuenta, estás haciendo cosas que no debes hacer, viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque te has alejado de Dios y de las cosas de Dios. Aquellos hombres tenían un interés en común. ¿Y sabes cuál era su interés en común? Dios. Dios. Y buscaban a Dios. Buscaban a Dios por medio de la palabra y buscaban a Dios por medio de la oración. Ahora, ¿cómo crees que serían sus oraciones de aquellos creyentes? ¿Cómo crees que oraban? Bueno, si ya hablamos de que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, estoy seguro de que los apóstoles les enseñaron a orar, así como Jesús les enseñó a orar a ellos. ¿Recuerdas? Mateo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo crees que serían las oraciones de aquellas personas? Oraciones enfocadas en Dios y no en ellos. El interés de ellos era Dios.
Y cuando oraban, se dirigían a Dios y le decían: Señor, tu nombre, Señor, tu voluntad, Señor, tu reino. Tú, Señor, no nosotros, tú, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y otra vez pregunto, ¿son así tus oraciones? ¿Son así tus oraciones o no? Tu nombre, Señor, tu reino, tu voluntad. O que el Señor nos ayude a orar de esa manera. Si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces oramos de manera bien egoísta, porque nuestras oraciones están siempre centradas en nosotros. Yo, lo mío, yo. Y nos olvidamos de Dios. Aquellos hombres se dedicaban a la oración, a orar en privado y orar en público. Hermano, hermana, ora, busca a Dios en oración cada día, busca a Dios. No menosprecies las reuniones de oración, ni tu tiempo de oración personal, no lo menosprecies, no lo minimices. Semana a semana les estamos recordando del tiempo de oración que tenemos los miércoles. Y mira, es bien cómodo, ni siquiera tienes que salir de tu casa. Bien cómodo. Y ni para eso muchos tienen tiempo. Aparte de la oración y de las cosas que ya vimos, se dedicaban también a la adoración y a alabanza a Dios. Versículo 46 nuevamente. La primera parte dice que adoraban juntos en el templo cada día, ¿te fijas? Adoraban juntos en el templo cada día. Y la primera parte del versículo 47 dice, todo el tiempo alabando a Dios, todo el tiempo alabando a Dios. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Estos hombres se dedicaban a estas cosas, a la enseñanza de la palabra de Dios, a la comunión fraternal, a la oración y a la adoración y alabanza a Dios todo el tiempo, no solo los domingos, todo el tiempo. Y tú y yo sabemos que la adoración no solamente lo hacemos el domingo. No adoramos a Dios únicamente los domingos que nos congregamos, sea en la mañana o en la tarde. No, nuestra adoración a Dios debe ser cada día de nuestra vida, debe ser todo el tiempo. Y debe ser no únicamente en el lugar donde nos congregamos, debe ser en todo lugar, en donde quiera que estés. Así que si tú eres mamá, tú puedes adorar a Dios allí en la manera en que educas, cuidas, alimentas, proteges y enseñas a tus hijos. Si tú eres esposa, tú puedes adorar a Dios allí en tu matrimonio en la manera en que respetas y ayudas a tu esposo. Si tú eres esposo, tú puedes adorar a Dios cada día en tu casa en la manera en que amas a tu esposa y la cuidas y la tratas de una manera correcta. Si tú eres empleado, tú puedes adorar a Dios allí en tu trabajo, en la manera en que haces tu trabajo, como para el Señor, dice la Biblia, y no para los hombres, para agradar a Dios. Hermanos, que nuestra actitud sea la misma del rey David en el Salmo 34, cuando dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. Esa era una característica de aquellos primeros cristianos. Todo el tiempo alabando a Dios, dice. Adoraban juntos en el templo cada día. Me quedan unos minutos y vamos viendo ya en la recta final. La pregunta, ya vimos a qué se dedicaban. Ahora, la pregunta es, ¿cómo crees, o más bien, con qué actitud crees que hacían estas cosas? ¿Con qué actitud crees que hacían estas cosas? Ya vimos algo de esto. Versículo 46, nuevamente.
Dice que adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas, aquí viene, mira, con gran gozo y generosidad. Con gran gozo y generosidad. ¿Te fijas? Ellos vivían cada día de esta manera. Por favor, no pienses que nada más cuando comían estaban llenos de alegría. No, ¿sabes por qué comían con alegría cuando comían juntos? Porque cada día de su vida ellos estaban alegres. La alegría caracterizaba a estos hombres y mujeres. Óyelo bien, hermano, hermana. Cristianismo es sinónimo de alegría. Lo repito, cristianismo es sinónimo de alegría. Si tú te llamas cristiano, pero en tu vida no se manifiesta la alegría o el gozo del que habla la Biblia, algo no anda bien. Algo anda mal. Estos hombres comían juntos con gran gozo, con gran alegría, porque cada día de su vida ellos experimentaban esa alegría. ¿Y sabes de dónde se desprende la alegría del cristiano? ¿Sabes por qué estos hombres de los que estamos leyendo, hombres y mujeres, sabes por qué vivían cada día con alegría? Porque esos hombres y mujeres, igual que todo creyente, se sabían perdonados por Dios, se sabían aceptados por Dios, se sabían amados por Dios. Y mira, hermano, cuando un hombre o una mujer se sabe perdonado por Dios, se sabe aceptado por Dios o se sabe amado por Dios, en su vida brota la alegría de la que estamos leyendo y de la que estamos hablando. Vuelvo y repito, la vida cristiana es una vida de gozo. La vida cristiana es una vida de alegría. ¿Por qué? Porque el creyente sabe las cosas maravillosas que el Señor ha hecho con él o con ella. Dice el Salmo 126, versículo 3, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Conclusión, dice ahí enseguida, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Alegres. Comenzamos el culto leyendo el Salmo 9. El Salmo 9 en el versículo 2 dice así: gracias a ti estaré lleno de alegría. Me llamó la atención cuando lo estábamos leyendo hace un momento. Gracias a ti, dice el salmista, estaré lleno de alegría. ¿Te fijas? La vida cristiana es sinónimo de alegría, de gozo. Y nuevamente la pregunta para ti es esta: ¿eso describe tu vida? ¿Eso describe tu vida o no? Tenemos razones para estar alegres, muchas razones para estar alegres. Y podemos decir cada día, como dice el Salmo que mencioné hace un momento, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres, el Señor es bueno y hace maravillas, hace grandes cosas con nosotros. ¿Qué podemos hacer? Estar alegres. Pero mira, acompáñame a leer un pasaje que también leemos frecuentemente aquí en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. He aquí una razón para que tú y yo, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si es que somos verdaderamente hijos de Dios, ve aquí una razón para estar alegres, tú y yo. No hay razón para no estar alegres. Si tú eres cristiano, no hay razón para no estar alegre. Primera de Pedro 1, versículo 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos,
Ahora vivimos con gran expectación, y aquí viene, mira, pon atención a partir de aquí. Versículo 4. Y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Te fijas? ¿Quieres una razón para estar alegre? Aquí está. Tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. ¿Te fijas? Otra razón para estar alegres. Dice, Dios los protege con su poder. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Versículo 6. Así que, ¿qué? Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque, y mira, esto es algo de lo cual también la Biblia habla claramente, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. 9. La recompensa por confiar en Él será, ¿qué cosa? La salvación de sus almas. ¿Te fijas? ¿Tenemos motivos para estar alegre o no? Lo tenemos. ¿Ah? Aquellos hombres y mujeres de los que leemos en Hechos tenían motivos para estar alegres cada día, en todo momento. No nada más cuando comían, sino en todo momento. ¿Por qué? Porque ellos sabían las mismas cosas que hemos leído nosotros aquí en la palabra de Dios. Ellos se sabían perdonados por Dios, se sabían amados por Dios, se sabían aceptados por Dios. Ellos sabían que tenían en el cielo una herencia aguardando para ellos. Y eso los movía para vivir cada día con gran alegría. Y esto que estamos hablando debe moverte a ti. Esto debe caracterizar tu vida y mi vida. La alegría, el gran gozo y la generosidad. Regresen a Hechos 2, por favor. Porque dice que lo hacían con gran gozo y generosidad. Así lo dice la traducción que estamos usando. Pero la Reina Valera dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Y yo prefiero esa traducción. Y déjenme comentar algo al respecto. Dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. ¿Y eso qué significa? Sencillez de corazón. ¿No? Bueno, sencillamente significa que lo hacían con sinceridad de corazón, sin doblez, sin hipocresía. Todo lo que hacían ellos, el dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles, a las comidas, a la cena del Señor, a la oración, a alabar a Dios, lo hacían con sencillez de corazón, particularmente en las comidas, porque es lo que dice el versículo 46. Pero todas las cosas lo hacían de esa manera, con sinceridad, sin doblez, sin hipocresía. Es decir, mira, las motivaciones en su corazón eran correctas. Las intenciones de su corazón eran correctas. Sus ambiciones eran sinceras, eran puras. En su corazón no había malas intenciones. Una persona con un corazón sencillo, una persona con sencillez de corazón, es una persona que tiene motivaciones puras, intenciones puras, ambiciones puras y sinceras. Es una persona que no tiene malas intenciones. Es una persona donde no hay hipocresía, donde no hay engaño, donde no hay, óiganlo bien, donde no hay egoísmo, ni envidia,
ni celos. A esas personas de las que estamos leyendo, no los movía el deseo de ser reconocidos. No los movía el deseo de ser aplaudidos o de ser elogiados. Ellos se sentaban a comer unos con otros y compartían sus alimentos, dice la Biblia, y lo hacían con generosidad. Y cuando lo hacían, óyelo bien, no lo hacían ni con envidia, ni con egoísmo, ni con celos, ni con el deseo de ser reconocidos o elogiados o aplaudidos. No lo hacían con esa intención. Y volviendo al asunto de nuestras comidas, de nuestra iglesia, me temo que muchos a la hora de traer comida lo hacen de esa manera, esperando ser aplaudidos. Y ya tenemos a la hermana fulanita, no digo nombres, a la hermana fulanita, diciendo, no hombre, voy a preparar mi mejor guisado. Los hermanos se van a chupar los dedos y me van a decir que qué rico cocino. ¿Sabes por qué muchas veces algunos no traen comida? Por eso. Porque dicen, llevé comida y nadie me lo agradeció. Llevé comida y nadie me elogió. Nadie me aplaudió. Nadie me dijo, oiga hermana, hermano, qué rica está su comida. Una persona con corazón sencillo no actúa de esa manera. No los mueve el deseo de ser reconocidos, ni elogiados, ni aplaudidos. ¿Sabes qué es lo que nos mueve? Nos mueve el amor a Dios y el amor al prójimo. No los mueve su gloria personal, los mueve la gloria de Dios. Para Dios únicamente, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Lo hacían con sencillez de corazón. Así que miren hermanos, cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de una iglesia, vemos estas cosas. Cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de una iglesia, vemos estas cosas que hemos visto. En primer lugar, la palabra de Dios es predicada fielmente por sus líderes. La palabra de Dios es predicada fielmente por sus líderes. En esa ocasión, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, y ojo, ojo en esto. El apóstol Pedro en ese momento estaba lleno del Espíritu Santo. Y no vemos al apóstol Pedro tirándose al suelo, revolcándose, haciendo ruidos extraños, ni nada por el estilo. Lo vemos predicando el mensaje fiel del Evangelio, lleno del Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de una iglesia, el mensaje del Evangelio es anunciado con valor. El Evangelio de Cristo, anunciado con valor y con poder del Espíritu Santo. Cristo es predicado, Cristo es proclamado, Cristo es exaltado, Cristo es reconocido como Señor. Cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de una iglesia, se confronta el pecado, se confronta el pecado, y vemos qué es lo que Pedro hizo en aquel día. El pecado fue confrontado. Sí, a muchos no les gusta que se haga esto, pero muchos, cuando son confrontados con su pecado, son movidos por el Espíritu de Dios y se arrepienten y se vuelven a Dios de corazón. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se mueve en medio de una iglesia, hay convicción de pecado y hay arrepentimiento verdadero, arrepentimiento sincero y genuino. Hay conversiones genuinas, hay vidas transformadas, hay hambre por la palabra de Dios, hay amor verdadero hacia Dios y hacia el prójimo, hay el deseo de alabar a Dios y hay temor reverente. Hay
temor reverente. ¿Sabes qué era, en última instancia, lo que movía a esos creyentes para que ellos actuaran de esa manera? Lo que dice el versículo 43. Dice que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Temor reverente, ¿por qué? Porque el poder de Dios se estaba manifestando en medio de ellos. Ellos sabían que lo que estaban viendo, lo que estaban viviendo no era otra cosa más que el poder de Dios. No había otra explicación sino Dios. Dios. Todos sabían que estaban ante la presencia de Dios. Y eso provocó en ellos un temor reverente. ¿Ya? Ellos sabían que el único Dios vivo y verdadero, el Señor de los ejércitos celestiales, el Todopoderoso, estaba obrando en medio de ellos. Lo sabían y por eso es que vivían de esa manera. Un temor reverente llenó el corazón de todos ellos. Y ese temor reverente los llevó a todos ellos a vivir cada día, en todo momento, en todo lugar, con esta actitud en su corazón. ¿Ah? Y hermano, hermana, yo le ruego a Dios y te animo a que tú ores a Dios y le pidas cada día: Señor, dame este temor del que leemos en Hechos. Dame, pon en mi corazón este temor reverente, este temor que me lleve a mí para vivir para tu gloria cada día, en todo tiempo, en todo lugar, en donde quiera que yo esté, con quien quiera que yo esté, que yo pueda vivir cada día de esta manera, para tu gloria, para tu honra. Así que, hermano, hermana, comenzamos diciendo que estas cosas caracterizan a los verdaderos cristianos. Si estas cosas te caracterizan a ti, dale la gloria a Dios y dile: Señor, ayúdame para seguir viviendo de esta manera. Si estas cosas no te caracterizan a ti, reconócelo, sé humilde, ve delante de Dios y dile: perdóname, Señor, y ayúdame, ayúdame. Y dile al Señor: muéstrame, porque probablemente no soy cristiano. Yo creo que soy, pero si no hay fruto en mí, es probable que no sea, o lo soy, pero no estoy viviendo como tú quieres que yo viva. Padre, ayúdame para vivir como tú quieres. Póngase de pie, por favor.